Emprende. Una radio que emprende. Bienvenidos a la conexión que necesitas para emprender. Esto es Emprendedores en Línea por radiolabchile.cl. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Continúa la mañana. Ya pasó hace poquito el programa Levántate, eres pobre, un programazo que se mandaron los chiquillos, el Guido y el José. Y recuerda que estás en Radio Lab Chile, la primera radio para los para el emprendimiento y el crecimiento personal. Y estamos ahora viviendo en estos momentos Emprendedores en Línea, un programa que entrega detalles técnicos, un poquito más ejecutivo del lado del emprendimiento. Y queremos agradecer a todos los amigos que están confiando en nosotros. Es por eso que tenemos acá a Bella Salud, un centro terapéutico y estético que confía con nosotros y está con un 50% de descuento si tú nombras a Radio Lab Chile. Recuerda que tienen masaje, peluquería, manicure con un 50% de descuento a través de reservas al más 569-7251-0324. Continuamos en este febrero, estamos terminando febrero, estamos con Rubén Solano, nuestro panelista estable de Emprendedores en Línea, para seguir conversando lo que ya se comenzó a hablar acá acerca del emprendimiento y la asociatividad, ¿cierto? Involucrarse con el tema de colaborar con el otro. Eso vamos a hablar desde fundescochile.org. Así es. ¿Cómo estamos? Fundescochile.org. Muy bien, Jorge, muy buenos días. Muchas gracias por esta nueva invitación y un saludo a Bastián y a todos nuestros amigos que nos escuchan cada semana a través de Radio Lab Chile. Eso es. Bueno, vamos a continuar realmente, como bien lo planteabas, conversando sobre este tema de las organizaciones sociales, pero haciendo énfasis en algo que consideramos muy importante y que comenzamos a esbozarlo desde la semana pasada, ¿sí? El tema de la participación ciudadana. La participación ciudadana y las organizaciones sociales. Okay. ¿Qué es eso de la participación ciudadana? ¿Sí ves? Es un término que se ha venido acuñando últimamente en nuestra sociedad y en América Latina, por todo lo que ocurre, por todo lo que está sucediendo, no solamente en América, sino en el mundo. Y comienza a cobrar importancia esta urgencia, esta necesidad de que los ciudadanos nos empoderemos, trabajemos más consciente y más activamente dentro de la sociedad y participemos de mejor manera en la gestión, en la fiscalización, en la toma de decisiones que ocurren dentro de la sociedad. Y para ello, los ciudadanos participamos de muchas formas y cada vez tenemos más elementos y más herramientas para poder hacerlo. Perfecto. Te veo con una camiseta empoderada. Exactamente. Es parte de lo que estamos conversando en este momento. Exactamente, porque tiene un mensaje muy claro. La camiseta es Fuerza Venezuela. No le vamos a meter política aquí al tema. Claro. Yo quiero enfocarlo eminentemente en la importancia de la participación ciudadana. Justamente. Porque lo que sucede en Venezuela es justamente consecuencia de lo que la ciudadanía, ¿cierto? Unos quieren y otros no quieren. Permitió que pasara. Y fue la ciudadanía la que permitió, la que ha permitido que esté Venezuela en donde está. Justamente. Aquí lo que tenemos que hacernos como ciudadanos es responsables de lo que ocurre en la sociedad. Porque no sé si pero me parece muy importante que hagamos mención a una prosa, a una poesía de Bertolt Brecht o de otro alemán, de Martin Miller, o Niemöller, alemanes, que han sido muy mencionadas y muy declamadas en muchas oportunidades y que hoy más que nunca cobran importancia, porque nos demuestra de que si nosotros los ciudadanos no estamos atentos a lo que ocurre en la sociedad, el día de mañana podemos pagar las consecuencias de lo que hoy ocurre. Claro. El tema para es bien cómo. O para mal. El tema es cómo estamos atentos. Es correcto. ¿Cómo estamos activando esto de ser asociativo? ¿Cómo podemos participar
de manera inteligente y de manera consciente. Justamente. Bien, ¿qué es eso de la participación ciudadana? ¿Qué herramientas existen? ¿Cómo podemos hacerlo de mejor manera para que lo que ocurra en la sociedad pues termina no con nuestra ignorancia, Claro. sino por nuestra Y aceptación lo otro y sumamente por nuestro conocimiento? importante es con qué líderes vamos a seguir todo esto y cuál es la manera de liderar. Correctamente. ¿Desde Es la muy- sapiencia o desde solamente la reacción? Exactamente. ¿Cómo es que no solamente cómo es que vamos a actuar con nuestros líderes, sino cómo es que nuestros líderes van a dirigir Claro. y van a mover la sociedad, van a mover los ciudadanos. Claro. Y de qué manera nosotros como ciudadanos nos vamos a dejar mover por aquellos líderes. Permíteme, recordemos Vamos. ese mensaje de Bertrand Rose o de Martin Niemöller, alemanes, ¿cierto? Que me parece muy importante para el día de hoy. Dice así: cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, yo guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, yo guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, yo no protesté, porque tampoco era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié ni una palabra, porque yo no soy judío. Y cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie Claro. que pudiera protestar. ¿Te das cuenta el mensaje tan Clarísimo. profundo ¿En de qué esto? momento nos involucramos? En- Es cuando me afecta, cuando Directamente ya... a mí. Justamente. Cuando Claro. ya me afecta a mí, entonces resulta de que yo ya comienzo a protestar. Y puede ser ya demasiado tarde. Si Eso en es injusto Venezuela para los demás pasó- y para mí. y O sea, para estoy mí. siendo injusto conmigo mismo. Si en Venezuela pasó lo que pasó, y está ocurriendo hoy todo este La movimiento desesperación. de desesperación, Claro. la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿y qué se hicieron los venezolanos en aquel entonces Cuando pudieron. todo esto comenzó? Claro. De pronto ya hoy es demasiado tarde. Más allá Puede ser demasiado. de irse muchos y escapar, pocos enfrentaron la situación que estaban viviendo desde una manera real. Claro, y no solamente el tema es el escape, sino que el tema, ¿cierto?, es que en algún momento, digamos, la participación ciudadana de los venezolanos no fue tan efectiva como debió de haber sido. ¿Sí ves? Entonces, aquí entramos en materia. ¿Qué es la participación ciudadana? Ok. Entonces, la participación ciudadana es un derecho que tenemos todos los ciudadanos para poder, ¿cierto?, participar sobre la gestión, sobre la fiscalización, sobre la toma de decisiones que se realizan en nuestra sociedad. Ya es un derecho. Ya no se trata simplemente de que nosotros nos movamos en masa para protestar, para reclamar algo, sino que ya es sencillamente ejercer un derecho. Y eso es fundamental. Ahora, la participación ciudadana se ejerce de varias maneras. Hay una participación ciudadana que se ejerce o que se denomina de tipo político, Claro. que es cuando el ciudadano participa yendo a las elecciones a votar por unos representantes, ¿cierto?, que supuestamente van a conducir el país, la nación, la sociedad, el municipio. Y que muchos dicen que al final van por el mal menos Claro, hoy por menos hoy, malo, una cosa así. y yo soy uno de los que planteo muchas veces esa postura. Claro. Yo muchas veces digo, mira, hoy por hoy tenemos que votar por el menos malo. Porque lamentablemente, ¿cierto?, tampoco como ciudadanos exigimos que se presenten los mejores candidatos. Ya. Y ahí es donde viene un aporte, un tip importante cuando se trata, ¿cierto?, de elegir candidatos. Cuando se estén postulando, nosotros como ciudadanos deberíamos de estar más activos, más atentos a esos candidatos para tratar de, digamos, de mostrar su perfil, de conocerlos, de estudiarlos. Lo que pasa es que eso su se hace. presente y su pasado. Los y candidatos mostrarlo. gastan una enormidad de lucas que al final después tienen que rendirle y esa plata se devuelve. Y todo un tema ahí Sí. que nunca hay un gasto de por medio, sino que es como toda una devuelta a través de los votos en el fondo, porque a través de los votos ellos ganan. Pero esa pega ya lo hacen. Ellos van a la calle, entregan un montón de flyers y cosas así. El tema es que muchos prometen, muchos dicen que van a hacer,
pero se llevan todo en contra cuando se dan cuenta que todo lo que se prometió al final no se cumple ni la mitad de eso. Y muchas veces una persona se empieza a indagar en la vida de este político o de esta persona que se está presentando, te das cuenta que tiene lagunas y que tiene momentos de su vida donde ha hecho todo lo contrario a lo que está diciendo. Entonces es como, ¿de qué me están hablando? Esto es una vendida pomá. Exactamente. Pero justamente, cierto, existen herramientas para que nosotros como ciudadanos no permitamos de ninguna manera que el candidato se lance a la campaña, claro, con una promesa que después, cierto, no va a cumplir. Fíjate que en el mundo existen herramientas justamente para revocar el mandato de esos personajes que venden una pomada, claro, que nos venden un programa y que al final de cuentas salen con otra cosa diferente. Es como publicidad engañosa al final. Es una publicidad totalmente engañosa. Claro. Ciertamente es publicidad engañosa. Y existe eso que se conoce como la revocatoria del mandato. Eso es participación ciudadana política real. En Chile todavía no tenemos esa figura de la revocatoria del mandato instalada. Pero existe, por ejemplo, en muchos países de América Latina, a través de las reformas de la Constitución que han hecho. Y aquí, cuando se ha hablado de una reforma a la Constitución política de Chile, hay quienes hablan de incorporar como una herramienta de participación ciudadana la revocatoria del mandato, un tema que le da escalofrío a todos los políticos de todos los tipos, de todos los colores. Le da escalofrío. Claro. Por razones obvias. ¿Sí ves? Porque también, obviamente, si esa figura de la participación ciudadana, de la revocatoria del mandato, no se reglamenta adecuadamente, se puede volver un boomerang. Y se está empoderando a la gente. Claro que se empodera. Para que tome decisiones y decisiones, claro, bruscas contra mí. Por ejemplo, en el Perú existe la figura de la revocatoria del mandato. Claro. En Colombia existe la revocatoria del mandato. En Venezuela existe la revocatoria del mandato. ¿Sí ves? Y la gente hace uso de esos instrumentos. Ahora, la pregunta es, y aquí es donde es importante lo que estabas diciendo, porque efectivamente, muchas veces, si nosotros como ciudadanos no conocemos las herramientas, o si las conocemos, no las defendemos, entonces igual quedamos en manos, ¿cierto?, del político. De la decisión de ellos. De la decisión de ellos. Claro, entonces, claro, existe también la herramienta, pero entonces hacen lo que quieren con ella. Ah, sí, claro, existe el derecho a voto, pero finalmente ellos son los que manejan los votos. Es lo más común. Yo voté por una persona, voté por un político, voté por alguien que me iba a guiar en mi comuna, en mi país, en mi organización, y después andamos hablando mal de esa persona. Porque no hizo lo que creíamos, porque no era el líder que pensábamos, claro, porque simplemente hizo algo totalmente lo contrario a lo que dijo que iba a hacer. Pero eso tiene mucho que ver con el tema de estar preparado para estar en un poder de liderazgo. Claro, no, o sea, de una parte quien aspira a un cargo público debe de, obviamente, tener unas competencias mínimas, claro, para poder ejercerlo. Hoy por hoy casi que eso es una burla. Algunas personas que se presentan a ejercer un cargo público sin ningún conocimiento y sin ninguna preparación. Fíjate que para ser profesor de una universidad se les exige un doctorado. Hoy por hoy es difícil que una persona con un simple título profesional sacado en un pregrado pueda ejercer la profesión de académico en una universidad. Ahí estamos hablando del tema de la confianza. Claro, sin embargo, para ejercer un cargo público, claro, solamente se le exige que la persona sea un ciudadano común y silvestre. Y llegan unos personajes que dan tristeza. Actores. Pero no quiero de alguna manera digamos lo que pasa es que no hay una preparación. Pero no hay una preparación para el cargo. Entonces, eso es otra parte. Pero lo que yo quiero decir es que nosotros como ciudadanos debemos estar atentos justamente a ese tipo de situaciones para no permitir, claro, que eso ocurra, ejerciendo una participación ciudadana inteligente. ¿Por qué estás votando por él? No, porque me cae bien, lo encuentro súper buen actor. Es muy buen músico, tiene muy buenas letras, escribe súper lindo. Es contradictorio, no sé. Pero no conoce, ¿cierto? No conoce el sistema, ¿cierto? De organización del Estado. Claro. No conoce, ¿cierto?, de la forma como se construye una ley. No conoce la forma, ¿cierto?, como se debe, ¿cierto?, de abordar una política pública, cómo se debe formular, cómo se debe elaborar. Y entonces termina siendo un
un invitado de piedra dentro de los centros de decisión del país. Lo que pasa es que ahí los políticos, si estamos hablando del tema ya más de elegir, ellos también se tienen que hacer un mea culpa, porque muy preparados pueden ser, muy de etiqueta, de corbata y todo, pero no han pasado a llevar como han querido y han arreglado las leyes como ellos han querido y al final están haciendo solamente potenciar prácticamente su vida, su familia, su entorno. Ahora, para ser justo, Jorge, esto no podemos generalizarlo de esa forma. La verdad es que uno también debe de reconocer que hay políticos, hay personas que están en cargos del gobierno, en cargos del parlamento, en el sector público, que son respetables, que son honorables y que lo están haciendo muy bien. Son los menos y son los que están luchando en el fondo desde o por lo menos son los que menos se reconocen, porque claro, en nuestro medio la comunicación es un poco perversa. Está más cercana a las cosas negativas que a las cosas positivas. Entonces, así en el país hayan muchas personas honestas, sean más la mayoría. Las personas honestas siempre estamos pensando que todos somos unos deshonestos. Ajá. ¿Cierto? No, sí, aunque uno sabe, internamente sabe, que la mayoría de los ciudadanos, de las personas, son buenas, uno siempre anda creyendo de que todas las personas son malas. Claro. Y no es así, pero es esa generalización equivocada que nosotros hacemos de todo. Lo importante aquí en todo esto, Jorge, es que nosotros entendamos que existen herramientas para nosotros poder hacer que la sociedad se conduzca por caminos, ¿cierto?, deseables, por caminos que ayuden a todo el mundo o a la gente que allí vive a su bienestar, que contribuyan a elevar su nivel de vida. Donde todos tenemos que colocarnos la camiseta en el fondo. Donde absolutamente todos debemos de participar. Claro. Y ese donde todos somos responsables. Desde acá. Ese es el llamado que hemos de hacer de aquí, desde este programa, claro, y es el que yo quiero que enfoquemos, ¿cierto? Que absolutamente todos somos responsables de todos y de todo lo que sucede en nuestra sociedad. Y que por lo mismo yo no puedo seguir siendo indiferente, ¿cierto? Indiferente a lo que ocurre. Y si yo no tengo por quién votar, pues vote por el menos malo, pero vote. Y sí, comience a exigir que se presenten los mejores. Porque no quiere decir que los que en un momento determinado están en una paleta son los únicos ciudadanos que hay en el mundo. Son más de 17 millones de habitantes que somos en este país, Jorge. Claro. ¿Por qué vamos a creer que son 7, 8 o 10 los que se presentan en un momento de oportunidad como candidatos, los únicos que existen en el país? Si somos 17 millones. Entonces, ¿dónde está el resto? Y si no me gustan esos sitios, ¿por qué creo que no existen más candidatos? Pero estamos hablando también entonces, de la forma. Claro, de la forma como llevamos esta participación. Exacto. Entonces, ¿y dónde comienza todo esto? Entonces, estamos diciendo de que hay una participación ciudadana, que es la participación política, en donde la gente va y vota, en donde la gente participa postulándose a un cargo como concejal, como consejero regional. Y la gente se prepara también para eso. Y se prepara muchas veces se preparan para llegar y no para ejercer el cargo. Claro. Muchas veces le trabajan más a la publicidad, a la parte de marketing, en donde lo que tú dices es muy importante, el dinero juega un rol muy clave para poder lograr llegar, pero finalmente no tiene las competencias para poder, ¿cierto?, ejercer el cargo. Hay que un poquito indagar cuál es el propósito. Entonces nosotros como ciudadanos debemos justamente indagar en ese propósito, claro, y estar atentos a quiénes son las personas que en un momento determinado se van a postular. Ahora, eso en participación ciudadana política, porque hay otra participación ciudadana que es la participación ciudadana comunitaria. ¿Ve? Sí. Entonces, y ahí es donde comienza todo esto. Yo desde mi comuna, yo desde mi barrio, o sea, yo no tengo que esperar a que elijan un presidente para después yo estarle exigiendo a ese presidente o a esa presidenta lo que yo necesito para solucionar mis problemas, o exigirle al alcalde lo que yo necesito para mis problemas, sino que yo puedo, desde mi barrio, desde mi comuna, participar con los demás ciudadanos en la solución de mis problemas. Pero cuesta mucho esas organizaciones porque son demasiado individualistas. Yo no hablo de puntual, sino que en general como que uno ve muchas personas que velan solamente por sus intereses. Y eso lo conversamos. Ahí volvemos o sea, lo que has dicho tiene parte de verdad, pero volvemos a la generalización. Claro. Yo quiero contarte que en Chile, en nuestro país, existen más de 200
30.000, óigame bien, escúcheme bien amigos, existen más de 230.000 organizaciones sociales, según estudio realizado recientemente por el Centro de Estudio de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Lo pueden ahí googlear. ¿Cierto? Más de 230.000 organizaciones. Ahí entre esas organizaciones están las juntas de vecinos, los clubes de adultos mayores. Que velan por un bien común. Todos velan por un bien común, ¿cierto? Claro. Todos están creados, se constituyen para eso, para contribuir a solucionar los problemas de la sociedad. Hay cualquier cantidad de agrupaciones de voluntarios, bomberos, sindicatos, asociaciones gremiales, ¿sí ves? Centros de padres, más de 230.000 organizaciones. ¿Sin fines de lucro o con fines de lucro? Todas, absolutamente todas son sin fines de lucro, fines de lucro. Eso no quiere decir que no puedan ejercer actividades económicas para poder generar ingresos con los cuales puedan desarrollar sus objetivos. Claro. Y absolutamente todas tienen el derecho de participar en los fondos concursables que a través de las entidades del Estado se promueven permanentemente. Mira, un tema que conozco un poco más de cerca, el tema, por ejemplo, de los adultos mayores. En el país, de esas más de 230.000 entidades que hay más de 13.000 que se preocupan de los adultos mayores. Qué lindo. Más de 13.000. Bueno. Y no están incluidas ahí los hogares de adultos mayores. ¿Cierto? Claro. Los que se conocen como establecimientos de larga estadía, que son solamente 720 reconocidos por el Senama. De resto hay una gran cantidad que funcionan casi que de manera clandestina. Pero estamos hablando de más de 13.000 organizaciones sociales de adultos mayores que se preocupan de que haya un envejecimiento activo. Son los centros y clubes de adultos mayores. Claro. ¿Cierto? Son los clubes deportivos de adultos mayores. Son todos esos. Ahora, quiero decirte que esos centros de adultos mayores tienen más de 250.000 personas involucradas. ¿Sí ves? Sí. Entonces, cuando me estás diciendo de que la gente no cree mucho en ellas, hay una cuestión un poquito paradójica, porque es una gran cantidad de entidades que existen, que se constituyen a diario. De hecho, en los últimos 4 años, el número de organizaciones sociales ha aumentado en más de un 120%. Es que tienden a aumentar por el tema de los beneficios, porque la gente cuando se une, cuando está en esto de colaborar en base a la confianza, en base a trabajar por un bien común, cuando somos más, esto tiene muchos beneficios para ti y para todos. Exactamente, entonces ahí surgen las fundaciones, surgen las corporaciones, todas las entidades tienen. Ahora, es verdad, la gente, ¿cierto? Hay muchas de estas organizaciones, pero la gente parece que se conforma. Digamos que en principio la gente crea la fundación, crea la corporación, participa en la fundación de la Junta de Vecinos, del Centro de Padres, de lo que sea, pero después se olvida. Claro, sí. O sea, después se olvida. Uno matricula a los hijos en el colegio o en la escuela, se mete al centro de padres. ¿Y a cuántas reuniones ha ido a la reunión de centros de padres? No, hagámonos esa pregunta nosotros ahí desde la casa. Claro. ¿A cuántas reuniones de la Junta de Vecinos hemos asistido en el último año? En los últimos 5 años. ¿A cuántas hemos asistido? ¿A cuántas reuniones, cierto, del condominio, de la junta de administradora del edificio donde vivimos, hemos asistido en el último año? ¿Sí es? ¿Y cuál es la calidad de nuestra participación? Hemos opinado, hemos hablado, hemos refutado, hemos hecho algún proyecto, alguna propuesta. No me respondan. Pero fíjate que yo me atrevo a decir que el consenso es que la participación es mínima. Entonces, existen las herramientas, existen los elementos, pero no hacemos uso de ello. Tenemos un sistema de votación. Sabes que el 60% de la gente solamente fue a votar. Hubo una evasión, ¿cierto?, enorme en las últimas elecciones. ¿Qué pasó con el resto de votantes?
Entonces, cuando la gente le sucede lo que le sucede, como le está sucediendo en Venezuela, que es lamentable y que hay que ver cómo se recupera esa democracia y cómo se vuelve otra vez a normalizar esto, tenemos que hacernos un mea culpa. Y yo como vecino tengo que pensar que si a mí no me ha pasado esto, yo no puedo permitir que me vaya a suceder. Me gusta hacia dónde va el programa. ¿Sí ves? Eso es lo que Sí. tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo lo logramos? Lo logramos haciendo una participación ciudadana inteligente. ¿Vamos a dar consejo? Vamos a dar ¿Vamos a consejos. dar datos? Vamos a dar tip. Perfecto. ¿Cierto? Vamos a dar recomendaciones, reflexiones Buenísimo. de lo que uno considera que se debe, pero fundamentalmente en esto lo que vamos Sí. lo que vamos a hacer es simplemente poner a la gente a reflexionar. Y ojalá que hayan muchas preguntas, que la gente se inquiete sobre esto, que lo cuestione, para ver de qué manera podemos apuntar de mejor manera a lo que queremos en el programa. Y es que nuestra gente tome conciencia de que la indiferencia no conduce a nada. Muchas gracias, Rubén, porque recuerda que este es el programa Emprendedores en Línea y seguimos hablando con nuestro panelista estable, Rubén, acá, hablando de participación ciudadana. Y si tú quieres participar con nosotros, recuerda que puedes comentar este programa en Facebook, en nuestra transmisión en vivo y en directo de este programa Emprendedores en Línea. Vamos con un poquito de música y volvemos a seguir conversando y seguir dando toda esta información importante para el emprendimiento y para que tú sigas creyendo en tu propósito de vida, amigo mío. Radio Lab Chile, una radio que emprende. Radio Lab Chile, una radio que emprende. Estamos de vuelta, amigos míos, en Emprendedores en Línea. Recuerda que es un programa que va lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana. Estamos, recuerda, a través de @Radio Lab Chile en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos puedes seguir en todas las redes sociales con música 24/7 en www.radiolabchile.cl. Hablando de participación ciudadana con Rubén Solano, nuestro panelista estable de Emprendedores en Línea, y justamente estábamos conversando de cómo se puede participar, de cuáles son los comentarios de la gente también que está atrayendo en esta participación a través del Facebook, y queremos entender un poco más cómo se realiza esto de la participación y cómo se puede llevar a cabo el participar más y sentirse más partícipe de. Claro. Lo importante aquí es comenzar, por ejemplo, por entender de que hay mecanismos de participación ciudadana que ya están probados, que se están utilizando y que nosotros debemos defender y que debemos buscar la forma de perfeccionar. Defender y perfeccionar. Por ejemplo, están los plebiscitos. Los plebiscitos, cuando se hace una consulta popular a una comuna pidiéndole si pasa o no pasa una determinada vía, si se hace o no se hace una determinada obra, y se le pregunta a la ciudadanía y la gente opina. Es importante hacer uso de ese mecanismo, hacer uso de esa herramienta, no permitir que otros solamente sean los que tomen la decisión por uno. Yo debo entender de que a mí también, a mi barrio, a mi comuna, a mis vecinos, Claro, les interesa el tema y debo de participar. Y me va a afectar, aunque yo De no esté una u otra forma me va ni a siquiera afectar. viviendo cerca, sino que me afecta sí o sí por todo lo que pasa en mi comuna. Y se consiguen cosas, obviamente se consiguen. Por ejemplo, cuando se quería construir la autopista Vespucio por la parte aérea, haciendo una interrupción entre algunas comunas, La Reina con Ñuñoa y otras más, pues la gente se opuso, generó todo un movimiento y a través de ese movimiento tuvieron que hacer finalmente una consulta ciudadana y de esa consulta se derivó, se concluyó que efectivamente es cierto, había que hacerlo de manera subterránea. Claro. La presión ciudadana, la participación de la gente a través de esos movimientos, más la consulta, más la participación de la gente de manera formal a través del voto de una consulta, facilita las cosas. Claro. En Las Condes también se han hecho varias consultas en ese sentido, por ejemplo, para desarrollar edificios en donde haya una vinculación de habitantes, ¿cierto?, que vengan de otras comunas. Y para eso se han hecho consultas, para eso también se ha pedido a la opinión pública de la gente, y eso ha sido fundamental. Estamos Entonces, eso hablando es una de participación. prácticamente distribución de la ciudad. Es- O sea, ¿cómo crece esta gran ciudad Es que de Santiago y la gente puede tomar esa determinación? Pero ¿a quién ¿Cómo tienen la que recurrir construimos? las personas? Aparte de salir con una pancarta, ir con un abogado, esperar que llegue la televisión. Muchos hacen eso para esperar que llegue la televisión. Sí. Porque la televisión abierta, nuestros vecinos, nuestros amigos, después ellos llaman a... yo quiero al alcalde acá. O yo quiero al político encargado de...
o al ministro. Entonces, eso lo hacen para llamar la atención, para que llegue a la televisión. Claro, Pero ¿ese es un mecanismo o hay otro mecanismo? La verdad es que esa es una herramienta que ha utilizado la ciudadanía legítima, válida, y porque lamentablemente es la que más funciona en nuestro medio. Vale. Tristemente es la que más funciona. Cuando en realidad la que debería funcionar era la de que los ciudadanos, a través de sus juntas de vecinos, a través de estas organizaciones sociales, expresaran sus inquietudes a un parlamentario, a un representante político de la comunidad, concejal, parlamentario, diputado, senador, y llevara esa inquietud a los centros de decisión y de allí se le diera una respuesta a la comunidad. Eso debería ser lo correcto y lo lógico. Pero lamentablemente muchas veces eso no sucede y la ciudadanía desconfía, no cree que el parlamentario lo vaya a representar, vaya a hablar por él. Entonces la gente se empodera, ¿cierto? Y dice, yo me represento a mí mismo y vamos a salir aquí a una marcha y una protesta. Muchos confían, pero también cuando van a hablar con esta persona encargada, se supone, el encargado se lava las manos, pues. O sea, no, pero sí, eso fue aprobado en otro gobierno o fue aprobado en el municipio pasado. Entonces, puede que no haya. Es como que ¿quién tomó una decisión aquí? Puede que no haya una respuesta favorable a uno, pero uno como ciudadano y como ser humano inteligente debe entender de que yo lo que espero de los centros de decisión, de los gobiernos nacional o local o regional, lo que yo espero es una respuesta coherente, oportuna, coherente, lógica. ¿Cierto? Que a mí me satisfaga. ¿Por qué no se hace a través de un juicio, por ejemplo? No se trata de un no. Bueno, hay algunas situaciones que deben de ir a juicio o que van a juicio, ¿cierto? Ajá. Cuando la ciudadanía demanda, ¿cierto? Una situación que la considera injusta y puede en un momento determinado, ¿cierto? A través de los tribunales obtener una decisión diferente. Así como hay un staff de abogados que hace defensa de deudores, puede haber un staff de abogados que se dedique... Existen, obviamente, organizaciones y la ciudadanía también puede acudir a la Contraloría, ¿cierto? Claro. Hay muchos mecanismos, ¿cierto?, de defensa que tiene la ciudadanía que muchas veces justamente por no conocerlos no los utilizamos. Pero aquí el punto es que muchas veces la gente continúa, por ejemplo, llamando a los medios de comunicación y haciendo grandes protestas porque eso le da mucho más resultado, lamentablemente, porque resulta que el representante no está, digamos, presente desde el momento en que se inicia el problema con la comunidad, sino que llega posteriormente. Claro. Entonces la comunidad tiene que tomar las herramientas y las armas, digamos, entre comillas, por sus medios para poder hacer valer sus derechos. Lo cual debemos de cambiar, debemos de ir cambiando. ¿Qué otro tipo de participación ciudadana podemos tomar? Esto debería de ir cambiando. Hay un país, por ejemplo, muy conocido y muy escuchado por nosotros, que es Suiza, en donde la participación ciudadana es muy grande. Allá hay pocas protestas, pocas manifestaciones, porque cuando se va a hacer algo, la gente se organiza, pide al centro de decisión local, regional, que se pronuncie sobre el particular, y si es necesario hacer una consulta a la ciudadanía, se hace esa consulta, la gente vota, y si se quiere abrir el kiosco, la gente vota favorablemente, y si no se quiere abrir el kiosco, aquí viene no se abre. Una pregunta mayor. Allá en Suiza la gente no está permanentemente saliendo a las calles, ¿cierto?, a quemar sí. neumáticos, ni a destruir la ciudad, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque las instituciones Eso, amigo Rubén, ¿esto nació desde la participación ciudadana o nació desde los organismos institucionales que decidieron y dijeron, ya, ok, aquí vamos a trabajar en base a un bien para la gente? Todo lo que se ha conseguido en la humanidad a nivel de manejo de gobierno se ha conseguido por la presión de la ciudadanía. O sea, tiene que haber una presión. Ha habido todo eso, pero lo que hemos conseguido tenemos que aprovecharlo, ¿cierto? Si conseguimos el derecho al voto, tenemos que usarlo, cuidarlo, ¿cierto? Defenderlo y mejorarlo. Y lo otro es que, súper importante, es que siempre estamos como ocupados y nos estamos encargando de velar por las cosas que nos faltan. Y estamos como súper puestos el ojo en todo lo que es negativo. Sin embargo, y me hago cargo también de esto, la participación ciudadana muchas veces deja de lado lo que sí es positivo para ellos mismos. O sea, en vez de agradecer las cosas, nos preocupamos y nos estamos siempre poniendo como la atención en lo que nos falta, en dónde se cayó, qué fue lo que hizo mal.
Nunca agradecer lo bueno. Claro, exactamente. Muchas veces, exactamente, nos olvidamos de dónde venimos y cuánto hemos avanzado. Bueno, digámoslo, en gracia de discusión, digamos que eso es legítimo. Todos conocemos y muchos, si nos ponemos vivimos lo que era el transporte urbano aquí en Santiago en la década, a finales del siglo pasado. Lo que era en la década del 90, en la década del 80, lo que era a principios de este siglo, a comienzos de siglo, hasta el 2006, lo que eran las micros amarillas, ¿cierto? Y si lo comparamos con lo que es hoy, no siendo perfecto lo que es hoy, el cambio que hemos tenido es muy grande. Sí. Para bien, positivo. Ha sido para bien. Ahora, muchas veces la gente se queda como efectivamente lo dices, en lo negativo, en lo que hace falta, y no reconoce, ¿cierto?, los avances que se han dado. Bien. Y muchas veces, para conseguir más cosas, destruyen lo que se tiene. Error, ¿cierto? ¿Para qué vamos a destruir las nuevas micros que hoy se tienen, ¿cierto?, que son eléctricas, que tienen toda una tecnología incorporada arriba de ellas, ¿cierto? ¿Para qué las vamos a destruir para pedir algo mejor? Claro. ¿Cierto? No, es justo. Cuidemos lo que tenemos y pidamos otras cosas que hacen falta. Avanzar construyendo. Avanzar construyendo. Me gusta ese término. Me gusta eso. Avancemos construyendo. Avancemos sobre lo que se ha construido, sobre lo que tenemos. No avancemos y retrocedamos. Claro. No destruyamos para avanzar. Eso ya no corresponde, ¿cierto?, al siglo XXI. Seamos colaborativos, sustentables y, claro, avancemos construyendo. Me gustó mucho ese aporte, Jorge. Creo que ese sería como un gran aporte que le podemos dar a la comunidad. Desde acá, desde Radio Lab, recuerda. Y lo otro es entender de que existen otras herramientas de participación que tiene la ciudadanía, además de estas que se conocen como herramientas políticas, que son las comunitarias. Y es involúcrate en las organizaciones sociales, participa de las organizaciones que existen, ¿cierto? Intégrate a una de esas entidades y contribuye con los demás vecinos, claro, con los demás ciudadanos en el mejoramiento de tu barrio, de tu comuna, de tu ciudad, de tu país. Falta más educación, ¿cierto? No hemos dedicado a sacar la educación cívica de los colegios. Lamentablemente es una... En las universidades también están como tomando decisiones de cada vez ir separándote de la parte más de contribuir a esto de vivir en comunidad, y eso no es bueno, porque en el fondo hay que estar prácticamente... Algunos se sienten luchando solos, y eso es totalmente. O sea, estamos en una comunidad donde todos velamos por el bien común, y la idea es que nos sintamos todos cómodos en esta sociedad, y que no estemos pensando que la única solución de nuestras vidas es irnos a Suiza, por ejemplo. Porque allá se trabaja menos, hay menos, claro, hay un tema de que está la cultura es mucho más cercana y más amena a la vida en familia también. Hay muchas cosas que quedan ahí en el tintero, amigo mío. El tiempo pasa. Este programa tiene que continuar, y tú, panelista de todos los miércoles. Correcto. Digámosle a la gente que estamos viviendo Emprendedores en Línea, que el programa se pasó volando, pero vamos a leer un pequeño comentario que acaba de llegar en nuestro Facebook para cerrar esta conversación de una de las más que vamos a tener a través de la participación ciudadana. María Betsaret Soto Aguayo dice: hola chicos, que tengan un buen día. Yo debo asumir que antes de votar me trato de informar lo mayor posible de cada uno de los candidatos de los cuales puedo dar mi voto, pero nunca sale el que yo quiero, jajaja, dice ella. Creo que voto contra la corriente. Somos un país muy populista, y si vemos a alguien que es empresario con mucha plata, creemos que puede manejar un país, siendo que nuestra nación no es una empresa. O, como dijo una expresidente, pónganse un delantal blanco acá en Chile. Los delantales blancos es sinónimos de dioses. Es horrible la gente que da sus votos, porque aún tienen el dicho de salga quien salga, debo seguir trabajando, sin pensar en las leyes que tenemos y los beneficios que se han ganado con el paso de los años y que se están perdiendo actualmente por culpa de la mala administración que hay hoy. Ese comentario, María Betsabe Soto. Gracias, María Betsabe. María Betsabe por tu participación en este programa. Excelente, María Betsabe tiene toda la razón. Pero hay una recomendación o una reflexión que yo haría frente a lo que ella ha dicho. Y es que lo que nosotros debemos hacer como ciudadanos es no solamente ya participar en la votación de la paleta de candidatos que nos entregan, sino participar en la selección de los candidatos.
Entonces hay que participar en la selección. No puedo, si para participar los 7 que tenemos no son suficientes, pues tenemos que pedir que se abra la paleta y pedir más candidatos. Los que sean, hasta que la ciudadanía quede satisfecha en que están todos los candidatos representando sus intereses. Claro. Y lo segundo, si yo quiero que gane el mío, tengo que trabajar por el mío. Tengo que buscar no solamente reconocer los valores que él tiene, sino que también tengo que compartir lo bien que él hace, compartirlo con los demás para poder ayudarle a que llegue. Perfecto. No puedo pensar de que el candidato se lanzó y sencillamente por él mostrar su nombre allá, yo me quedo aquí en silencio como ciudadano, esperando el día de que llegue la votación y voy y voto. Yo debo de hacerle campaña a ese candidato porque finalmente está representando mis ideales. Y eso es lo que muchas veces no hacemos los ciudadanos. Justamente. Simplemente vamos y llegamos a votar nomás. Y eso no está bien. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a toda la gente que estaba aquí y que estuvo pendiente a través de este programa. Recuerden que ahora continúa Mundo Moais, este lindo programa que también habla acerca de educación para el emprendimiento. Después viene Efecto Lab, donde lo vamos a ver un ratito más también conversando con un amigo que viene acá a hablar acerca de seducción en la vida. Y esto es la primera radio para los emprendedores y el crecimiento personal, Radio Lab Chile. Viviste Emprendedores en Línea. Muchas gracias, Rubén. Hasta la próxima. Muchas Y gracias, a todos Alberto, muy ustedes, nos vemos amable, y a más ratito. Bastián, muy amable, a todos. Muchas gracias por su atención. Llegamos al final de nuestro programa. Mañana seguiremos con más información y entrevistas en Emprendedores en Línea.